Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, hoy día viernes 3 de diciembre de 2010, son las 7 de la mañana, 35 minutos. El día de ayer, el diario Universo publicó en primera página una noticia de que en Guayaquil y Quito la ciudadanía quiere acumulación de penas. El día de hoy tengo ya en mis manos este estudio elaborado por Informe Confidencial en el día 27 de noviembre de 2010, es decir, exactamente el sábado de la semana anterior, en donde se establecen algunas preguntas como corolario, diría yo, a esta demanda y manifestación de la ciudadanía por más seguridad, por más garantía de la vida, garantía de la propiedad y de la dignidad de los ecuatorianos cuando la ola de violencia sigue creciendo y prácticamente hace que los ciudadanos ecuatorianos nos sintamos en un ambiente total de inseguridad. Hay una frase que le hemos escuchado siempre y permanentemente, sobre todo relacionado con los políticos y los partidos políticos, que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Realmente investigando, la dijo un monje inglés, el monje Alcuino de York, nacido en el año 735 y fallecido en el año 804. Él colaboró con Carlomagno, estuvo también en Roma y escribió grandes obras en aquel entonces, cuando recién las sociedades se iban organizando, y de alguna manera conocemos que lo hacían bajo el dominio de los reyes. Y este tema, ya en esos siglos, estamos hablando del siglo VIII, el siglo IX, hacía precisamente evidente la demanda del pueblo, de la ciudadanía, desde el punto de vista religioso para este monje Alcuino de York, hacia Dios mismo, o en representación y en mandato y potestad de Dios. El pueblo debe ser siempre consultado. Ahora, es cierto que hay que diferenciar cuando este pueblo está cultivado en valores o educado, orientado en valores. Aquellos valores que siempre decimos que sirven para construir sociedad. Porque si hay un pueblo educado, lastimosamente, o cultivado, lastimosamente, en antivalores, la voz del pueblo se puede convertir en un caos, en tumultos, en irrespetos a la misma sociedad, en destrucción de la sociedad. Es la única diferencia que hay que establecer cuando se da en la destrucción de una sociedad. La voz del pueblo ya no sería voz de Dios, porque Dios habla de valores, aplicando esta frase célebre del monje Alcuino de York. Esto debe estar claro, porque de allí, como un derecho natural, nace precisamente la unión de una sociedad. Los principios deben ser en base a valores. Y la discusión está en qué construye y qué destruye una sociedad. Obviamente la indisciplina, la irregularidad, el irrespeto a la ley no puede construir sociedad. Y en esto creo que el presidente de la República, los asambleístas, el gobernador del Guayas, debe estar de acuerdo. Si hemos visto en Guayaquil el trabajo de ciudadanos que vienen inclusive de otras provincias y que antiguamente inclusive muy cercanos a cualquier ciudadano vendían los cocos y el agua de coco en carretillas.
Bueno, ellos también requieren un ordenamiento, pero más aún cuando se ve que aparecen nuevos y nuevos ciudadanos, también la ordenanza municipal tiene un límite. Hay que poner orden. No puede invadirse la ciudad. Hoy día y ayer, el tumulto, la muchedumbre, por el tema del coco y el agua de coco. Hace 2 días atrás, por alguien que quiere vender salchichas y fritadas en una vereda de una calle importante del norte de la ciudad. En otras ocasiones, el que quiere ocupar la vereda. ¿Cómo hacer, verdad, este tema del derecho al trabajo, pero dentro de un orden? Porque de lo contrario, Guayaquil volvería a ser aquella ciudad que ya fue y la que avergonzaba a los guayaquileños. Pero ¿por qué no pasa eso en Cuenca? ¿Por qué no pasa en Quito? ¿Por qué no pasa en Ambato? ¿Por qué no pasa en Puerto Viejo? ¿Por qué tiene que pasar en Guayaquil? Esto nos da allí mucho realmente para reflexionar en el tema de qué hace ese pueblo para construir, para aportar a la sociedad, o qué hace para destruir a la sociedad. Si un día decimos, mire, se acabaron las ordenanzas municipales, cualquiera puede ocupar el lugar que le dé la gana porque tiene derecho al trabajo. Puede darse, ¿verdad? Puede darse. Pero entonces preparémonos para una ciudad desorganizada, una ciudad que no apuntaría hacia buscar el beneficio de la gran mayoría que queremos orden. No estaría preparada esa ciudad para recibir visitantes ni siquiera dentro del mismo país. Un caos total. Peor aún, aspirar a ser una ciudad insertada en el turismo internacional, que genera empleo, que genera orden, que genera ingresos. ¿Qué dice la encuesta Informe Confidencial tratando el tema de la violencia, de la delincuencia? La pregunta 45, no la voy a leer textualmente porque las preguntas son amplias, son largas, para que quede claro y que quien responda conozca lo que le están preguntando. Pero la pregunta 45 de esta encuesta de Informe Confidencial del día sábado anterior le pregunta si está de acuerdo con que el alcalde Jaime Nebot haya condicionado al gobierno el cambio de algunas leyes. En Quito, los hombres responden que sí, el 68%, y las mujeres responden que sí, el 60%. Luego, en Guayaquil, los hombres responden 77% y las mujeres 83,9%, que están de acuerdo en algo que además ya está en la Asamblea desde hace 14 meses. Y pudo haber sido otra personalidad, otro alcalde del país que lo hubiera propuesto. Es lo mismo, la ciudadanía de Quito y de Guayaquil consultada están de acuerdo, porque es algo tan lógico, de sentido común. La pregunta 46 se refiere a que si está de acuerdo que se exija visa. En Quito, los hombres dicen el 83% y las mujeres el 81% que sí. En Guayaquil, 87% los hombres y 89% las mujeres que sí. Es cierto que esto puede crear un problema diplomático, el tema de la comunidad andina, pero así como se pusieron aranceles, se elevaron los aranceles para que no lleguen los productos de Colombia, de Perú, importados, que estaban desplazando la producción nacional. Es muy parecido, por lo menos hasta que los controles, las seguridades se fortalezcan, para que no venga pues la persona que quiere destruir esta sociedad, aportar a la destrucción, viniendo de otros lugares, simplemente porque pueden entrar y salir sin visa. Pregunta 48. ¿Está de acuerdo que salgan en libertad las personas que están en la cárcel 1 año sin sentencia? Mire usted que acá sabemos que acá se busca con esta disposición el respeto al derecho humano de que nadie pase más de 1 año en la cárcel sin sentencia. Pero en estas circunstancias habrá que hacer excepciones, ver la manera de
reformar la Constitución, artículo 77, numeral 9, reformarla hasta que la sociedad pueda controlar la delincuencia. La respuesta del pueblo, del consultado. En Quito, los hombres no están de acuerdo que salgan libres, 24%. A ver, esto es al revés, perdón. Es decir, que no están de acuerdo el 66,5%. Y sí están de acuerdo que salgan libres el 24%. Y en Guayaquil, sí están de acuerdo que salgan libres el 28% y no están de acuerdo el 66,5%. Es decir, que se le pide al presidente de la República, como ya lo ha hecho el presidente, de enviar, de pensar en reformas, hacer excepciones y que lleguen a la Asamblea estas peticiones de reformas. La voz del pueblo en este caso estaría siendo escuchada. Finalmente, el endurecimiento de penas. Quiero destacar nomás estas preguntas como ejemplos de todas las preguntas que ha hecho Informe Confidencial sobre este tema. Endurecimiento de penas, sí, los hombres de Quito, 87%, sí, las mujeres de Quito, 87%. ¿Y qué coincidencia? En Guayaquil, exactamente. Los hombres responden que sí, que deben endurecerse las penas, 87%, y las mujeres el 88%. Y esto va en relación a todas las leyes que protejan a los ciudadanos. No puede haber ningún funcionario público, para eso no fueron elegidos, algunos en las urnas y otros por los que fueron elegidos a las urnas, de desobedecer la aspiración ciudadana. Que las leyes hay que redactarlas adecuadamente, cierto. Que debe ser trabajado este tema de acuerdo a la Constitución, es cierto. Pero aquí hay un clamor, Concluyo. En la Constitución, el artículo 1, en el párrafo 2, dice claramente, y lo voy a leer de manera textual: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Esto es lo positivo de este párrafo. Pero luego viene algo en que esa soberanía debe de ser encauzada en un Estado democrático. No puede haber una soberanía directa. No podemos ir todos al Parlamento. Tenemos que elegir a quienes vayan a dictar las leyes. Porque la segunda parte de este párrafo dice: y se ejerce la soberanía a través de los órganos del poder público y de la forma de participación directa prevista en la Constitución. Es decir, que lo que hace este párrafo del artículo 1 de la Constitución ecuatoriana es garantizar, reconocer la soberanía, es del pueblo, pero claro, hay que ordenarla en la segunda parte del párrafo a través de quiénes, de los órganos del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el pueblo tiene el derecho de pedir cuentas, porque también en otros artículos de la Constitución, me refiero al artículo 61, los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Me refiero al numeral 2, participar en los asuntos de interés público. Al numeral 3, presentar proyectos de iniciativa popular normativa. Y al 4, ser consultados. Y más adelante, en este mismo artículo 61, habla precisamente de los derechos para la revocatoria del mandato. Cuando cualquiera de las autoridades elegidas en las urnas, cualquiera que sea su cargo público, el pueblo no ha renunciado a su soberanía, le ha encargado la soberanía. Así que el tema de la seguridad, el tema de la voz del pueblo, la voz de Dios, sigue vigente precisamente para demandar la seguridad. Esto es un ejercicio democrático para construir una sociedad con valores, no con antivalores. Vamos al corte comercial.